Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una breve introducción sobre los conceptos que vamos a utilizar en los dos experimentos. Bueno, en el caso de electrostática vamos a utilizar en que las cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Y también vamos a utilizar el concepto de inducción electrostática. Bueno, los conceptos en el caso del magnetismo que vamos a utilizar son del campo magnético, ya que este se forma a través de los dos polos de un imán y esta va siempre de norte a sur. Y en el caso de flujo magnético, mi compañero lo va a explicar más detalladamente adelante. Gracias. Hoy les hablaremos sobre un experimento de electrostática llamado las bolas saltarinas. Como objetivo tenemos el averiguar la causa del movimiento de las bolas de aluminio y su relación con la electrostática. El fundamento teórico. La electrostática es la rama de la ciencia que estudia las cargas eléctricas y de los cuerpos y sus efectos, como el de atracción y repulsión. Entonces, si tenemos dos cargas que son del mismo signo, como en este ejemplo las dos están cargadas negativamente, va a crearse una fuerza de repulsión, haciendo que éstas se terminen alejando. Asimismo, si tuviéramos dos cargas positivas. En cambio, si tenemos una carga negativa y otra positiva, estas se terminan atrayendo, se acercan una a la otra. Eso también sucede si tuviéramos una carga neutra y una negativa, o una neutra y otra positiva. Sin embargo, si tenemos dos cargas neutras, estas no se atraen ni se repelen. Para este experimento necesitaremos 4 corchos, bolitas de Tecnopor, que en este caso yo les he sacado, un cartón envuelto en aluminio y un plástico, que en este caso es una mica. Entonces, cuando ya tenemos todos los materiales, lo que vamos a hacer es frotar nuestra mano con la mica, de esta forma. Después de frotarla, vamos a colocar esto acá. Observamos que las bolitas de aluminio se acercan. Esto se debe a que hay una atracción entre ellas. Entonces, si ponemos nuestro dedo encima, estas se van a repeler. Y como se observa, se mueven y algunas empiezan a caerse. Bueno, en conclusión estamos cargando la mica y nuestra mano mediante la frotación. Cuando lo frotamos estamos cediendo electrones, por lo tanto la mica se carga negativamente y nuestra mano positivamente. Las cargas de las pelotitas son neutras, pero al colocar la mica induce una carga positivamente en las pelotitas, lo cual produce una fuerza de atracción. Bueno, un ejemplo de la vida cotidiana serían el peine y los rayos, debido a que estos dos tienen una carga establecida. Entonces, esas cargas van a inducir, por ejemplo, en el caso de los rayos induce a la tierra y en el caso del peine induce a los papelitos. Bueno, los errores que se encontraron fueron que no todas las pelotitas se cargaron, por eso no se pegaron a la mica. Gracias. Ahora que hemos empezado a hablar sobre campos magnéticos, empezamos a hablar sobre el flujo magnético. El flujo de campo magnético se puede ver como que en una determinada área pasan una serie de líneas de campo magnético. En este caso, nosotros podríamos crear una especie de figura, una espira, un cuadrado, que esté cerca de un imán y esta figura empezará a recepcionar líneas de campo magnético. Entonces, ¿cómo hacemos un generador de corriente alterna? Básicamente la corriente se genera a partir de la variación de flujo magnético. Eso quiere decir que si yo empiezo a variar alguna de las propiedades que tiene el flujo magnético, que es el área o las líneas de campo magnético, empezaré a crear una pequeña variación que empezará a generar corriente. Entonces, lo que he hecho en esta experimentación es agarrar imanes que he logrado
conseguir gracias a romper unos cuantos audífonos. Ya que estos imanes eran pequeños, lo que traté era de juntar el uno al otro, ya que, como hemos visto, una de las propiedades es de que si tú rompes un imán, generas dos imanes, pero con menor magnitud. Y si todos esos dos imanes los juntas, generas un imán con mayor magnitud. Por lo tanto, he roto unos cuantos audífonos y he logrado conseguir 4 imanes, de los cuales estoy juntando 2 de ellos para conseguir un imán de este estilo, que tenga un polo norte y un polo sur, y otro imán de este estilo, y comparar los dos para hacer que del polo norte salgan líneas de campo magnético que se dirijan al polo sur del otro imán. Eso quiere decir que en medio de ellos dos va a haber líneas de campo magnético pasando. A esto le voy a introducir una pequeña espira, y esta espira ya va a comenzar a tener un flujo de campo magnético. Sin embargo, este flujo no va a variar a no ser que efectúe algún acto. Este acto va a ser hacerlo rotar. Hacerlo rotar va a hacer que el área varíe, a pesar que el objeto siga siendo el mismo. Dimensionalmente, lo que va a pasar es de que va a empezar a dar vueltas a tal punto de que en un momento dentro de la espira no pase ninguna línea de campo magnético. Va a haber momentos en los cuales las líneas de campo magnético van a pasar más líneas de campo magnético por la espira. Entonces, vayamos a nuestro experimento. Logré con mucho cuidado y mucho trabajo crear esta pequeña plataforma, la cual, como ya mencioné, tiene 2 pequeños imanes. Lamentablemente los imanes de los audífonos son muy pequeños, y lo que mejor he tratado de hacer es de aprovechar aquellas propiedades que tiene el imán para justamente generar un mayor campo magnético. Entonces acá, como ya se ha explicado, hay un flujo, hay líneas de campo magnético yendo de un imán hacia el otro. Entonces, si yo adiciono una espira, como esta de acá, entonces esta espira, y esperemos que este experimento funcione bien, generará una cierta corriente al momento de darle la vuelta. Es un poco difícil, ya que los imanes están atrayendo la espira. Sin embargo, si logro darle el suficiente número de vueltas, y también si lograra de alguna manera aumentar el campo magnético entre esos dos imanes, lograría producir suficiente energía, suficiente corriente para poder encender algún dispositivo electrónico. Lamentablemente este experimento tiene limitaciones. Los imanes son muy pequeños. A pesar que he tratado de conseguir más imanes, se me ha resultado difícil conseguir más. Por otro lado, la espira tiene que dar más vueltas para llegar a producir suficiente corriente como para poder llegar a alimentar alguna clase de dispositivo electrónico. Por lo tanto, nuestras mayores dificultades en este proyecto es el hecho que nos falta quizás mejores materiales para lograrlo. Hay numerosos ejemplos de generadores de corriente alterna en la realidad. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas mantienen un principio muy parecido a este. Ellos tienen imanes muy poderosos que generan un gran campo magnético, y tienen una espira que se mueve gracias al flujo de agua. Por lo tanto, logran generar muchísima corriente sin necesidad de que una persona esté moviendo una rueda, como en mi caso. Como lo explicado, podemos ver en este experimento que justamente esta espira está generando un flujo de campo magnético en ella, ya que el flujo de campo magnético se mantiene igual. Sin embargo, al momento de hacerla variar, vemos que hay una menor cantidad de líneas pasando por esta área de la espira. Es muy difícil moverla, y este sistema tiene muchas imperfecciones. Sin embargo, es útil, y este es el esquema con el cual funcionan muchos generadores en la vida real.